expositor es el sociólogo con estudio en economía, Gregorio Romero Briceño. Estudió en la Universidad Mayor de San Marcos, tiene estudio de especialización, posgrado, planificación regional, estudió en el Centro de Estudios Rural, Urbano, Regionales, CERUR, en la República de Israel. Maestría en Gerencia y Administración, docencia, fue docente en la Universidad Nacional Hermilio Balizán de Huánuco y actualmente es docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Experiencia laboral, trabajó en el Instituto Nacional de Planificación, laboró en la Corporación Departamental de Desarrollo de Huánuco, actualmente labora en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que ocupa el cargo de Director Técnico de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica. Ha sido miembro del equipo técnico que elaboró el Código de Buenas Prácticas Estadística del Perú. Ha escrito investigaciones, entre lo que destaca la migración como factor de cambio. Y él nos va a dar la conferencia Código de Buenas Prácticas Estadísticas. Le damos la bienvenida, fuerte aplauso para... Ingeniero Luis Zelaya, ingeniero Celso González. En primer lugar, traigo el saludo muy especial del subjefe de Estadística e Informática. Nuestro jefe está en estos momentos en un evento sobre economía verde en Chile. También a ustedes un saludo muy especial de parte del INEI y especialmente por el Día de Estadístico a los profesionales o estudiantes de estadística que están presentes en este evento. El tema al cual me voy a referir a continuación es un tema muy importante por la trascendencia que va a tener dentro del campo de la estadística, dentro del sector público, fundamentalmente, a través de los órganos de estadística de todas las entidades públicas ubicadas o que laboran en las entidades del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. El Código de Buenas Prácticas, como lo voy a decir más adelante, tiene su nacimiento en una preocupación que tuvo las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas, en el año 1994 aproximadamente, aprueban los 10 principios de las estadísticas oficiales. Seguidamente, es la Comunidad Europea la que adopta y aprueba las estadísticas, el Código de Buenas Prácticas de Estadísticas Europeas. Seguidamente, algunos países europeos y en América Latina, Chile, México, Perú, promovido fundamentalmente por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, es lo que hemos ido elaborando y aprobando nuestro Código de Buenas Prácticas. Este código fue aprobado en el año 2012, en el mes de julio, es un decreto supremo 072 PCM, y que prácticamente obliga que todas las entidades públicas, que todos los que producimos estadísticas en el sector público debemos trabajar bajo ciertas pautas de tipo, a través de un código ético-moral, diríamos, cuando producimos estadísticas. El trabajo se hizo en un tiempo bastante largo, porque no es fácil elaborar un documento de este tipo, pero tuvimos la suerte de contar con el apoyo de muchos representantes de organizaciones, tanto empresariales, centros de investigación y también de representantes de la cooperación técnica internacional. Así, hemos tenido la participación del doctor Richard Webb, el cual ustedes lo conocen, representando al Instituto Perú, del doctor Esteban Caballero,
que trabajó en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el doctor César Peñaranda, un connotado profesional que conduce la Cámara de Comercio de Lima, el señor Miguel Jaramillo, que coordinaba el Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, que ustedes conocen, el señor Omar Zambrano, del Banco Interamericano de Desarrollo, Francisco Santa Cruz, de las Naciones Unidas, el señor Javier Illescas, del Banco Mundial, y el actual jefe del Instituto Nacional de Estadística, el doctor Alejandro Vilches de los Ríos. Tuve la suerte de participar en la conducción de un aspecto de este código, para lo cual nos tuvimos que insumir, diríamos, de ciertos conocimientos y buenas prácticas de otros países. Ahora bien, este código, ¿a quiénes obliga su cumplimiento? En primer lugar, a todas las autoridades de la gobernanza, todos los que toman decisiones. Ellos están obligados a que este código se cumpla y, por lo tanto, dar las facilidades y el apoyo, si fuera posible hasta económico, para que este código sea implementado y sea ejecutado por todos los que ejecutamos estadísticas oficiales. Por otro lado, la responsabilidad directa va a caer también en los que trabajamos en el Sistema Estadístico Nacional. Y como ustedes saben, el Sistema Estadístico Nacional es un sistema funcional. Dentro de la normativa que rige el gobierno, diríamos, el Poder Ejecutivo, hay dos tipos de estadística, de sistemas, diríamos. Los sistemas administrativos, los sistemas funcionales. El INEI, y hay otras entidades también que conducen el sistema funcional. Ahora, un sistema funcional es aquel sistema que conduce no solo una actividad orientada hacia un tema específico, sino conduce actividades y temas que tienen connotación, que están interrelacionados con muchas instituciones. Todas las entidades del Estado producen estadísticas. Por eso, el INEI conduce este sistema de tipo funcional. Las estadísticas sirven para una multiplicidad de políticas públicas que se implementan a través del uso de las estadísticas oficiales. Por eso somos entidades, somos como INEI, ente rector del Sistema Estadístico Nacional, un sistema funcional. Los sistemas administrativos, ustedes lo conocen muy bien, en el día a día hay un sistema de presupuesto que está en manos, lo conduce la Dirección General del Presupuesto Público del MEF. Hay un sistema de control que lo conduce la Contraloría General de la República. Hay un sistema de planificación que lo conduce CEPLAN. Hay un sistema de contabilidad, hay un sistema de tesorería, hay un sistema de compras del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son sistemas administrativos que se preocupan por controlar, ¿no? Por hacer que los recursos se utilicen adecuadamente, ¿no? Entonces, eso a manera de introducción. Vamos a ver. Yo quisiera comenzar con algo que la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas siempre lo mantiene y lo coloca en todos sus documentos de estadística. Habla de la calidad de la información. Y cuanto mayor calidad tenga una información, mayor credibilidad va a tener esa información. Y los gobiernos van a tomar decisiones más oportunas, más adecuadas, ¿cierto? Y en esta sociedad actual, en el mundo actual, todo se mueve a través de indicadores. Las decisiones lo adoptamos con un indicador, ¿no es cierto? Entonces, todas las profesiones producen indicadores. Ahora, ¿qué es un código? La manera van a disculpar, de repente quiero ser un poco pretencioso pensando que no tienen muy claro este concepto. Yo entiendo que ustedes lo tienen de repente más claro que yo, pero decimos que un código es una agrupación de principios
que regulan de forma unitaria una determinada materia. En este caso, estamos hablando de esa materia estadística, la producción de estadísticas oficiales. Un código puede estar referido a normas o reglamentos de comportamiento humano o de instituciones. La ética, ¿no es cierto? La ética, la conducta del buen profesional, código deontológico, ¿no es cierto? Los principios, lo que todos nosotros llamamos normas, etcétera, tiene que ver mucho con los códigos. Entonces, todos los códigos están interconectados a través de ciertas reglas. Un código no se puede cumplir si es que no tiene reglas de cumplimiento, ¿no? Por lo tanto, hay una coherencia en una determinada actividad. Tanto en las ciencias naturales como en las ciencias económico-sociales, los códigos forman parte de lo cotidiano, ¿no? Desde los aspectos más sencillos, como el lenguaje, ¿cierto? El código, el lenguaje no es sino un conjunto de códigos, ¿no? Cotidianamente utilizamos códigos, ¿no? Hay códigos complejos como la ética y la conducta. Los códigos pueden estar también referidos a las ciencias naturales, el código genético, al derecho, el ordenamiento y la sistematización de leyes, el código civil, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Y la informática, que trabaja a través del código binario, ¿cierto? Ustedes más que nadie conocen este tema. Ahora bien, ¿qué son los principios? O sea, algunos conceptos que tienen que ver con el código de buenas prácticas. Se dice que los principios son importantes porque son los que regulan a la realidad, norman nuestros pensamientos y juicios, y sobre ella, y también, ¿no es cierto?, nuestros actos. O sea, eso es lo que controlan los principios. ¿Ves? Estamos hablando de los principios metafísicos, un poco de la época aristotélica, ¿no? Entonces, Aristóteles decía que hay un principio de identidad. Dice que todo ser es idéntico, no puede ser idéntico a otro. Todos nosotros somos uno, físicamente nos podemos parecer, pero en nuestra manera de pensar, de actuar, de ver el mundo, somos diferentes. Hay un principio de no contradicción también, ¿no? Una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo, ¿no? Y bajo el mismo aspecto, dice, ¿no? Y el principio de razón suficiente. Todo ser debe tener razón suficiente de su ser, ¿cierto? Bajo estos tres principios nosotros podemos hablar de lo que es principios. Ahora bien, la Real Academia de la Lengua Española define a los principios como normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. ¿Se entiende? La conducta de las personas. Ahora, ¿qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas se han definido en varios ámbitos. En primer lugar, podemos decir como acción o conjunto de acciones que fruto de la identificación de una necesidad son sistemáticas, eficaces, eficientes, sostenibles, flexibles y están pensadas y realizadas por los miembros de una organización, ¿no? Con el apoyo de sus órganos de dirección y que además de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, supone, dice, una mejora evidente en los estándares de servicios, siempre de acuerdo con los criterios éticos y técnicos. Ahora bien, en el marco de lo anteriormente dicho, hablamos de las buenas prácticas para el desarrollo estadístico y debemos entenderlo como un conjunto de acciones replicables, basadas en experiencias comprobadas, con los mejores resultados que contribuyan al mejoramiento de la actividad estadística nacional, con el fin de generar confianza en los usuarios de la información. El código de buenas prácticas estadísticas tiene una razón sustantiva, y es que los que producimos estadística, debemos generar confianza en los usuarios de la información estadística. Eso es el objetivo más importante de todo código, al menos en el caso de la actividad estadística. Nadie dude de que la información estadística que le proporcionamos es mala,
deben tener la credibilidad y la confianza y que la seguridad de que es una información de calidad. Y para eso hay que cumplir una serie de principios. Ahora, ¿qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas, podemos decir que no hay un concepto común que defina, ¿no? Pero se entiende por buenas prácticas en la estadística oficial a todos aquellos principios, normas y procedimientos que aseguran una gestión eficaz, justa y responsable de las autoridades estadísticas, que garantice la calidad de las estadísticas elaboradas y publicadas por las mismas. Vuelvo a insistir, buenas prácticas estadísticas debe tener como resultado que nadie debe dudar de la actividad estadística, de los productos, de la información estadística. Y acá yo creo vale la pena hacer un comentario. Ustedes habrán leído o habrán escuchado decir, las estadísticas mienten, o las estadísticas mienten. En realidad las estadísticas no mienten. Los que mienten son los que utilizan la estadística para decir algo. Pero la estadística de por sí no miente. Nosotros, los que utilizamos la estadística y los utilizamos mal, hacemos que esas cifras no reflejen la realidad y por lo tanto el médico, el abogado, el ingeniero, el químico, todo, el sociólogo, el antropólogo, el economista, los estadísticos también puede ser, no necesariamente podemos decir lo que es objetivamente una determinada realidad, un fenómeno económico-social, si es que no utilizamos adecuadamente las estadísticas, el instrumento, ¿cierto?, de la estadística. ¿Qué es un código de buenas prácticas? Es un instrumento donde se pone de manifiesto el compromiso de los productores de bienes y servicios por autosostener compromisos con mayores niveles de exigencia ética. ¿No? Estamos hablando en general de buenas prácticas, ¿no? Debemos poner también responsabilidad en las actividades de promoción, producción y distribución de bienes y servicios, sean estos de carácter tangible o intangible. En realidad, el tema del Código de Buenas Prácticas nació en la empresa privada con el propósito de evitar la competencia desleal. Entonces se emitió una serie de códigos y se emite una serie de códigos para evitar la competencia desleal. En el campo de la producción de información estadística, el Código de Buenas Prácticas recoge el espíritu de los principios del Código de Ética y de Conducta, ligándolos a la actividad estadística. ¿Por qué un Código de Buenas Prácticas estadísticas? Porque una de las preocupaciones, dado que todo se mueve en el mundo en función a números, las decisiones en función a datos, a información, entonces, en el mundo actual, las estadísticas, la confianza, la credibilidad de los números es importante. Si hay poblaciones que no creen en la información que se genera, que se produce, será por diversas razones, o porque no conoce, falta de cultura estadística, o porque siempre ha dudado y no ha habido la manera de cómo hacerles entender que lo que están utilizando como información está bien elaborada. Entonces, el incremento constante de la confianza y credibilidad en las estadísticas oficiales han sido y son, dice, una de las preocupaciones más importantes de todo gobierno y de las entidades productores de estadísticas oficiales. En este caso, las oficinas, las entidades que producimos estadísticas. El concepto de buenas prácticas en la estadística oficial. El concepto de buenas prácticas, en realidad, como decía, tiene su origen en el sector privado, ¿cierto? Para evitar la competencia, ¿no es cierto? Eso, ahí sale las buenas prácticas, el concepto de buenas prácticas. Ahora, siguiendo la distinción entre la esfera pública y la privada, encontramos en el sector privado empresarial varias definiciones similares de lo que se entiende por buenas prácticas.
en el sentido de aquellos métodos o técnicas que de manera sistemática han dado resultados superiores a los alcanzados por otros medios y que pueden utilizarse como patrón de referencia. Entonces, hay prácticas y hay buenas prácticas, ¿cierto? Decimos entonces que las buenas prácticas deben ser sistemáticas y tener indicadores de evaluación de las mismas. Consecuentemente, podemos decir que es importante que una buena práctica pueda ser auditada, pueda ser revisada. ¿Cuáles son los objetivos específicos del Código de Buenas Prácticas? En primer lugar, determinar la responsabilidad de los organismos públicos en la producción de información estadística sobre la realidad nacional y la adopción de políticas públicas. En esto tiene que ver la manera como captamos el dato, cómo elaboramos el dato y cómo difundimos el dato. Entonces, hay maneras, hay modos, hay mecanismos para captar datos. Uno de ellos son los censos y otras son las encuestas probabilísticas mediante muestreo probabilístico, el uso del muestreo probabilístico, ¿cierto? Los registros administrativos son otra fuente de información estadística y podemos hablar también de, actualmente, de el campo de, se me fue, el terreno donde podemos captar estadísticas son las encuestas de opinión y toda encuesta a la cual debemos recomendar, sugerir, exigir que nos dé el margen de error y el grado de confianza. Eso es básico. Si ustedes en algún momento dicen o escuchan, de acuerdo a la encuesta tal, los resultados de esta encuesta dicen lo siguiente, ustedes lo primero que tienen que pedir es cuál fue su margen de error y cuál fue su grado de confianza. Los estadísticos conocen mucho más de este tema. Ahora bien, el Código de Buenas Prácticas permite evaluar la capacidad del país de desarrollar un conjunto mínimo de indicadores básicos sobre el ambiente, o sea, el ambiente estadístico, el medio ambiente dentro del cual se mueve la generación de información estadística. También otro de los objetivos es evaluar periódicamente la disponibilidad de información estadística ambiental mediante el seguimiento de las actividades estadísticas para la obtención de información. Cuando hablamos de ambiental, estoy hablando del medio ambiente en el cual se desenvuelve la actividad estadística. O sea, el término de medio ambiente no solo es a lo que estamos acostumbrados, sino hay un medio ambiente dentro del colegio de ingenieros. Hay un medio ambiente dentro de una iglesia, hay un medio ambiente dentro de un colegio, dentro de una universidad, dentro de toda actividad hay un medio ambiente. Ahora bien, el Código de Buenas Prácticas se plantea con una doble finalidad. La finalidad externa es mejorar la confianza en la independencia estadística de las autoridades nacionales y también la credibilidad y calidad de las estadísticas que éstas producen y difunden. O sea, la gente debe confiar en las estadísticas que se producen. La gente debe confiar en los que producen estadística, partiendo desde la autoridad máxima, en este caso podemos decir el jefe de estadística, el jefe del Instituto Nacional de Estadística, el jefe del área de estadística de la universidad, por ejemplo de la Universidad X, o del ministerio tal, etc. Y el aspecto interno es, para el código plantea la otra finalidad interna es para promover la aplicación uniforme de los principios estadísticos internacionales, estándares y buenas prácticas por todos los productores de estadísticas con el objetivo de optimizar su calidad. O sea, hacia afuera, que la gente crea en las estadísticas debido a que las autoridades que conducen el sistema estadístico nacional son autoridades que han sido elegidas de manera imparcial, diríamos. Actualmente, la elección del jefe del Instituto Nacional de Estadística se hace a través de un concurso público. Hasta hace 8 años atrás, el jefe del instituto era
designado, nombrado a dedo. Ahora no, es un concurso público que lo hacen por el periódico de mayor circulación, que es publicado en el Diario Oficial Peruano, cuando al ganador, etc., ¿no? Entonces, ya son 2 jefes que están con estas características, ¿no? Nombrados a través de un concurso. El tema de la finalidad interna tiene que ver con los que elaboramos estadística. Debemos trabajar con metodologías validadas a nivel internacional. Es la única manera de poder hacer comparaciones internacionales. Yo no puedo comparar una información, un dato que ha sido obtenido en Ecuador, elaborado bajo una metodología X, con un dato calculado en el Perú, elaborado con una metodología P. No. Si la metodología internacionalmente aprobada es la metodología A, tanto Perú como Ecuador y cualquier otro país de América Latina tiene que utilizar esa metodología para calcular algún indicador válido. De tal manera que la comparación se hace porque los productos, esa información o ese indicador ha sido calculado utilizando la misma metodología. Probablemente habrán limitaciones en algunos países porque no se podrá contar con toda la información necesaria para calcular algunos indicadores, ¿no? Ahora bien, antecedentes del Código de Buenas Prácticas, estamos hablando de las Naciones Unidas inicialmente. Entonces, en el año 1994 se aprueba los principios fundamentales del Código de Buenas Prácticas, y en el año 2013 se modifica el preámbulo de estos principios. A partir de la definición de estos principios, algunos organismos e institutos nacionales de estadística lo han comenzado a adoptar y se han establecido normas sobre códigos de buenas prácticas. Entonces, ¿cuáles son los 10 principios fundamentales? Rápidamente. Principio 1. Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporciona al gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Principio número 1, a nivel de las Naciones Unidas. Principio 2, para mantener la confianza en las estadísticas oficiales, los organismos de estadística han de decidir con arreglo. O sea, tienen que trabajar coordinadamente con los usuarios de la información y bajo una serie de estándares. Principio 3, para facilitar la interpretación correcta de los datos, los organismos de estadística han de presentar información conforme a normas científicas. Principio 4, los organismos de estadística tienen derecho a formular observaciones sobre interpretaciones erróneas y la utilización indebida de las estadísticas. Principio 5, los datos para fines estadísticos pueden obtenerse de todo tipo de fuentes, ya sean encuestas estadísticas o registros administrativos. Principio 6, los datos que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística, ya sea que se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales. La confidencialidad de la información. Principio 7, se han de dar a conocer al público las leyes, reglamentos y medidas que rigen la operación de los sistemas estadísticos. 8. La coordinación entre los organismos de estadística a nivel nacional es indispensable para lograr la coherencia y eficiencia del sistema estadístico. Coherencia en el sentido que una información estadística debe valer en cualquier espacio del territorio nacional. Y eficiencia, que debemos hacer un uso adecuado de los recursos, ¿cierto? Principio 9, la utilización por los organismos de estadística de cada país de conceptos, clasificaciones y métodos internacionales, ¿cierto?, para fomentar la coherencia y eficiencia de los sistemas estadísticos a nivel local. Y el 10º es la cooperación bilateral y multilateral en la esfera de las estadísticas. Nosotros como país, nosotros como institución, nos valemos, recibimos el apoyo de muchas entidades, como puede ser
el Fondo de Población de las Naciones Unidas, como puede ser el Banco Mundial, el BID, etcétera, que destinan recursos para mejorar la calidad de la producción estadística. En Europa se implementó un código de buenas prácticas. En el Perú, vamos a entrar a nuestros principios que nos rigen actualmente. El Código de Buenas Prácticas fue aprobado por un decreto supremo en el año 2012. Este código representa un conjunto de principios y buenas prácticas que tiene por finalidad mejorar la calidad de las estadísticas oficiales y asimismo fortalecer la credibilidad y confianza de los usuarios de información. A través del código, el gobierno y las entidades productoras de estadísticas se comprometen a respetarlo y a revisar periódicamente su aplicación, o sea, a evaluar de cómo va implementándose este código. Este es el mapa de sitio del código. El código tiene 3 dimensiones. La primera es la dimensión denominada compromiso con el usuario. La información que nosotros producimos debe ser coordinada con el usuario. No podemos producir para que nadie lo utilice. Alguien tiene que utilizar esa información. Por lo tanto, debemos coordinar con el usuario y preguntarle, ¿qué necesitas tú en materia de información? Compromiso con la eficiencia. Lo que no debemos hacer es la duplicidad. Eficiencia significa sacarle provecho, ¿cierto? El minimax, como le llaman también. Entonces, evitar duplicidad de esfuerzos. Si el ministerio tal, si el instituto tiene una información, esa información debe ser difundida. No hacer que muchas instituciones vuelvan a hacer los cálculos que ya están calculados, ¿cierto? O sea, ahorrar recursos. Compromiso con la calidad, sustentada en la innovación metodológica y tecnológica, asociada a una sólida capacidad analítica, técnica y profesional, o sea, la capacitación, la calificación del personal, el uso de tecnología, etcétera, tiene que ver con la calidad. Ahora bien, el compromiso con el usuario tiene 4 principios. El principio de pertinencia, imparcialidad y objetividad, independencia profesional, transparencia y equidad y oportunidad. Y a su vez cuentan con una serie de principios. Buenas prácticas, perdón. El compromiso con la eficiencia tiene que ver con los principios de utilización adecuada de las fuentes de información y la coordinación. Y el compromiso con la calidad, una metodología sólida, coherencia y comparabilidad y confidencialidad. En total son 67 buenas prácticas que contiene el código. Vamos a comenzar con las dimensiones. De acuerdo a las dimensiones y principios del código, el trabajo de quienes laboramos en el INEI, en el Sistema Estadístico Nacional, deberá responder necesariamente a las reales necesidades de los usuarios, tanto público y privado. Por lo tanto, la producción de información estadística oficial deberá ser imparcial y objetiva. Nuestra información deberá estar conforme a normas científicas, tanto en las fuentes, en los métodos que utilizamos y en los procedimientos que aplicamos para poder obtener. Asimismo, esta información deberá ser de fácil acceso a los usuarios. Y accesibilidad tiene que ver no solo con la facilidad que se da a la gente, sino con la manera como presentamos la información. Todos deben entender la información que les estamos dando, desde el más capacitado hasta el menos calificado, diríamos. Desde la autoridad mayor hasta la autoridad más pequeña que pueda haber en el territorio. Ese es un gran esfuerzo que debemos hacer. O sea, la información hay que darla, pero hay que darla para que todos lo entiendan. Incluso hasta llegar al nivel de vulgarizar algunos términos, pero con la finalidad de que la población lo entienda. El compromiso con el usuario. Acá hablamos de
de que el fortalecimiento de la credibilidad en las estadísticas oficiales es el compromiso conjunto de autoridades gubernamentales y los integrantes del CEN. O sea, el INEI no solo va a normar, ordenar, qué sé yo, sino el INEI debe trabajar de manera conjunta con los que producen información. Y este trabajo coordinado se hace a través del Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística, a través de reuniones periódicas, mensuales, bimensuales, que realizamos en Lima, con todos los jefes de las oficinas de estadística de los ministerios y de todas las entidades del Estado, en los departamentos con las oficinas de estadística de las secretarías regionales, ¿no? Y en los ámbitos provinciales con los órganos de estadística de las municipalidades provinciales y distritales. Entonces hablamos de un sistema estadístico de nivel nacional, de nivel regional y de nivel local o municipal. Entonces, todas estas organizaciones, estos órganos, estas personas que producen estadística deben trabajar pues con mucho profesionalismo, deben capacitarse, ¿no sé? Por eso nosotros tenemos una Escuela Nacional de Estadística e Informática y deben demostrar en sus actitudes, en su trabajo, equidad, transparencia y oportunidad de la información. O sea, una información debe ser oportuna. ¿Esto qué quiere decir? La información debe estar para cuando lo necesitemos, no cuando ya pasó el momento de dar una decisión. Por esa razón, porque no hay informaciones oportunas, muchas veces se dan decisiones malas. Hablando de los principios, uno de los principios relacionados con los usuarios es la pertinencia. La producción de estadísticas oficiales del sistema estadístico debe orientarse en función a la demanda de información prioritaria para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas y programas públicos. Nosotros no podemos darnos el gusto, diríamos entre comillas, de producir información por producir. No, tenemos que producir las informaciones que son demandadas por los usuarios públicos y privados y que pueden ser utilizadas en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas y programas públicos. La imparcialidad y objetividad es el principio 2. La producción estadística oficial se sustenta en la aplicación de métodos objetivos con arreglo a consideraciones estrictamente profesionales y que permitan generar información de alta calidad. Nosotros nos movemos con métodos aprobados internacionalmente y en este caso aplicamos metodologías propuestas, aplicadas, promovidas por las Naciones Unidas, ¿no? Y también desarrolladas académicamente, ¿no? Hay metodologías que lo utilizan, lo aprenden ustedes en la universidad. Por ejemplo, el cálculo del IPC es una metodología que es utilizada, que ustedes lo aprenden en la universidad, o lo hemos aprendido en la universidad, ¿no? El principio de independencia profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que los que trabajamos produciendo información no debemos recibir presiones de nadie. Que lo que dicen los números, que lo que dice la realidad, eso es la realidad, y nadie nos puede decir cámbialo, súbelo, bájalo, ajustalo, etc. Se dará eso, la idea es llegar a que eso sea así, que nadie se interfiera el trabajo del que produce estadística y lo que sale, salió, y eso es lo que debe conocerse y darse a conocer a la... O sea, no debe haber ni presión, ni interferencia política, ni administrativa. Entonces, esto va a conllevar a garantizar la credibilidad en las estadísticas oficiales. Transparencia, equidad y oportunidades, el principio 4. ¿Qué dice este principio? Que los productores de las estadísticas oficiales deben presentar su información conforme a normas científicas sobre las fuentes, métodos y procedimientos en forma clara y comprensible, garantizando el acceso fácil a ellas y presentándolo a los usuarios en la oportunidad de vida. Es decir, nosotros, de acuerdo a la ley de transparencia de la información, ustedes están obligados a solicitar cómo hemos calculado esta información. Todos están en su derecho. Entonces,
señores, ustedes me dan ese dato, esa información, ¿cómo lo calcularon? Y nosotros estamos obligados, no solo nosotros, todos los que en la administración pública producimos información. Por otro lado, este tema de transparencia, equidad y oportunidad está relacionado con las siguientes buenas prácticas. Las relacionadas con la transparencia tienen que ver con la documentación. O sea, cuando yo digo que ustedes están autorizados, tienen el derecho a decir cómo lo produciste esa información, nosotros debemos dar la documentación. Así lo hemos producido. Esta es la metodología que hemos utilizado, este es el procedimiento que hemos utilizado, lo hemos aplicado a esta muestra, etcétera, etcétera. Entonces, los micros, datos incluso deben ser dados a los usuarios o a los que lo requieren. Relacionadas con la equidad, tiene que ver que debemos facilitar el acceso libre e igualitario a la información oficial. O sea, la información debe ser para todos. El INEI y las entidades que producen estadística, sobre todo en el INEI, en la página web del INEI ustedes van a encontrar toda la información que necesitamos, que producimos y que ustedes necesitan. Si saben manejar bases de datos, a buena hora podrán utilizar la base de datos. Los que por alguna razón no tienen experiencia o manejo de base de datos, bueno, podrán utilizarlo limitadamente, pero los que conocen le van a sacar mucho provecho a esa información. Y las buenas prácticas respecto a oportunidad están relacionadas con minimizar el periodo de tiempo entre el periodo de referencia y la disponibilidad de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que la información, el periodo de la fecha donde yo estoy obteniendo esta información, a la fecha de presentación debe ser lo menos posible. No podemos, como decimos, ¿para cuándo necesitan la información? Para hoy, no para ayer. Muchas veces se produce información, pero para ayer, cuando ya no tiene utilidad. Esto tiene que ver entonces con la oportunidad. La información debe estar cuando lo necesitamos. Compromiso con la eficiencia. La eficiencia en la producción de estadísticas oficiales es un compromiso del Sistema Estadístico Nacional. ¿A través de qué? A través de la coordinación y cooperación efectiva para resolver en forma estructurada, coordinada y con visión de largo plazo los problemas que se presentan en la obtención de información, teniendo en cuenta que no debemos hacer duplicidad de esfuerzos y que la atención de las demandas prioritarias sean atendidas y la carga sea proporcional a las fuentes. Yo quiero detenerme en este tema de la carga. Hay cuestionarios que tienen 20 preguntas y cualquiera de ustedes, con mucha voluntad, lo va a responder. Hay cuestionarios que tienen 30 preguntas. Ahí sí ustedes van a poner ciertos reparos en responder. Hay cuestionarios de 100 preguntas. ¿Aceptarán o no aceptarán responder 100 preguntas? El caso del INEI hay cuestionarios de más de 300 preguntas, pero que no lo hacemos en una sola vez, sino regresamos 4 o 5 veces a ese hogar para poder completar todo ese cuestionario. Porque son cuestionarios, por ejemplo, la encuesta demográfica y de salud, la encuesta nacional de hogares para el cálculo de la pobreza y otras encuestas. Yo les voy a comentar que hubo un cuestionario de 3.000 preguntas. Bueno, eso fue un cuestionario que lo pidieron un organismo internacional. Bueno, la información que hemos recogido será válida en un 100% o no será, pero nosotros, si la gente nos da mala información, nosotros tenemos que aceptar esa información. Si nos da buena información, a buena hora. No estamos en la facultad de decirle, señor, lo que usted me está diciendo es mentira. Lo que sí podemos es utilizar algunos mecanismos para poder hacer un control. ¿No es cierto? El caso más corriente que se utiliza como ejemplo es, dicen que las damas ocultan su edad. Entonces, ¿cuántos años tienes? 25 años. 25 años. Pasado, pero nosotros percibimos que no tiene 25 años, entonces, ¿qué hacemos? Pasa un determinado, seguimos preguntando, y de un momento a otro le decimos, ¿en qué año nació usted? No le decimos cuántos años tiene, sino, ¿en qué año nació usted?
Si nos responden inmediatamente, es porque nos está diciendo la verdad, pero si duda, comienza a pensar, es porque están calculando, están acordándose que dijeron una edad, ¿no es cierto? Las preguntas de control, como también ustedes conocen las preguntas filtro, etcétera, etcétera, que se utilizan para obtener información. Entonces, la duplicidad de esfuerzos y la carga. O sea, hay que tener mucho cuidado de que la gente no debe cansarse. O sea, no podemos permitir que la gente se canse dando información. Cuanto más cantidad de información, pueden estar mintiendo por salir del apuro. Ese es el riesgo. Por eso hay que saber, una cantidad de 30, 36 preguntas es más o menos una cantidad apropiada que se puede todavía controlar los sesgos, ¿no? Ahora bien, entre los principios de la utilización adecuada de las fuentes de información, el principio 5, dice que las entidades productoras de estadística seleccionan la fuente de información teniendo en cuenta la calidad, oportunidad, costo y carga a los informantes. El principio de coordinación, la coordinación e integración de las entidades productoras de estadísticas oficiales es indispensable para lograr la coherencia y la eficiencia. Miren, yo me acuerdo que en algunas oportunidades, en algún tiempo, yo voy a tomar el ejemplo del INEI, no voy a hablar de otro, voy a asumir. ¿Ya? Y el INEI nos decían, haga una encuesta sobre salud, sobre el tema de salud. Ya la gente del INEI se sentaba en una mesa, comenzaban a diseñar el contenido del cuestionario, etc. Al final salía el cuestionario. Entonces, esa manera de elaborar un cuestionario no está bien. ¿Qué es lo que se hace? Ustedes quieren, el Ministerio de Salud dice que queremos que ustedes hagan un cuestionario sobre el tema de salud referido a tal aspecto, a tal problema. Muy bien. Envíenlos ustedes a las personas que van a hacer... Disculpe un momento. ¿Aló? Ya, media hora. Sí. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Convocamos a los especialistas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de cualquier ministerio, y les decimos, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que quieren medir? Y ustedes saben que cada pregunta es una respuesta, y cada respuesta puede ser un indicador. Si yo pregunto, ¿cuántos años tienes? Y él me dice 15 años, es un indicador de que es un joven, es un adolescente. Si me dice tengo 70 años, ya es tercera edad, ¿no es cierto? Talla, peso, etcétera, es un indicador. Entonces hay que tener mucho cuidado con las preguntas. Yo he tenido no problemas, he llamado un poco la atención a algún organismo internacional, de repente falta de diplomacia y de respeto, pero les he dicho así. Señores, ustedes nos envían cuestionarios de 70, 80 preguntas en inglés y quieren que nosotros les respondamos un periodo determinado, nos dan 15 días, una semana, qué sé yo. En algún momento yo le respondí, le dije, señores, le agradeceríamos a ustedes que los puntos más importantes de estos cuestionarios lo traduzcan y nos lo envíen en idioma castellano. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer la traducción y de repente no entendemos adecuadamente lo que ustedes querían averiguar, la pregunta que ustedes quieren hacer o la respuesta que ustedes quieren recibir, y de repente le enviamos información de mala calidad. ¿Y ustedes qué van a decir? Que nosotros no le hemos atendido adecuadamente. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, es lo que en algún momento yo me he atrevido a enviarles una comunicación. Generalmente las comunicaciones ahora se hacen a través de correo electrónico, nos envían cuestionarios a través de correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y eso ha dado lugar a que ellos, prioricen las partes del cuestionario, lo traduzcan. Hay organismos internacionales como las Naciones Unidas, Banco Mundial, qué sé yo, que tienen cantidad de funcionarios, burócratas internacionales, como le llamamos, de tal manera, y de todos los idiomas, de tal manera que a ellos no les cuesta nada hacer una traducción y enviarnos en el idioma nuestro. Entonces, este tema de elaborar las preguntas es un tema un poco delicado, sensible. El que sabe
qué es lo que quiere obtener como respuesta, es el que tiene que decir, ¿sabe qué, señor? Yo quiero medir esto y por lo tanto la pregunta debe ser así. Porque las preguntas lo podemos entender de diferente manera si es que no está bien hecho. Entonces, este tema de coordinación sirve para eso, para que el instituto, el sistema estadístico, los órganos que obtenemos información, seamos eficientes, ¿no es cierto?, en nuestra información. Compromiso con la calidad. La calidad, como ustedes saben, es un tema de actualidad. Todos estamos preocupados por la calidad. Por lo tanto, el mejoramiento continuo de la calidad de las estadísticas oficiales también es un compromiso del Sistema Estadístico Nacional y está contenido en el Código de Buenas Prácticas. Y esto debe sustentarse en la innovación metodológica, hay que estar generando información, cambiando, mejorando metodologías. Ustedes saben que hay cálculos de algunos indicadores con información limitada, porque no toda la información, por ejemplo, para hacer el cálculo de PBI regional o la tabla de insumo producto regional, puede haber carencias de información. Entonces hay que ver de qué manera podemos obtener información. Por ejemplo, los flujos de carga, y de repente de pasajero no, pero flujo de carga es el que ya no se controla. Antes habían peajes, controles donde uno declaraba, decía qué es lo que llevaban, qué cantidad llevaban, hacia dónde llevaban. Ahora eso ha desaparecido. Entonces uno no puede medir qué entra y qué sale a una región o qué pasa por una región, ¿no? Entonces, por eso hay algunos indicadores que hay que trabajarlo utilizando información limitada. Por lo tanto, la calidad también debe sustentarse en la innovación metodológica y tecnológica asociada, dice, a una sólida capacidad analítica, técnica y profesional que permita la revisión permanente de los procesos de producción de las estadísticas oficiales. Los investigadores, cuando quieren encontrarle explicación a un determinado fenómeno, y como todos queremos medir, también proponen sus unidades de medición, sus fórmulas de medición, ¿no? Determinan cómo debe calcularse un determinado indicador, ¿no es cierto? Entonces, eso es parte del desarrollo, ¿no? Muchos de nosotros, muchos de ustedes que van a sustentar o han sustentado tesis, probablemente han hecho este tipo de propuestas. Lo único que hay que saber es defender, es saber asegurar, garantizar de que lo que se está proponiendo tiene respaldo científico. El principio 7 tiene que ver con la metodología. Dice que los métodos estadísticos deben ser consistentes con principios científicos y buenas prácticas internacionalmente reconocidas, lo que exige herramientas, procedimientos y conocimientos especializados, ¿cierto? Y estas buenas prácticas están relacionadas con marcos metodológicos, se mejora y actualiza metodologías, se evalúan la calidad y eficacia. Eso es lo que debemos hacer permanentemente. Entonces, mejorar nuestras metodologías. Está bien. Hay países que nos pueden, hay las Naciones Unidas que nos puede decir esta es la metodología que deben utilizar, pero de repente no necesariamente debemos aplicarla, adoptarla, sino debemos adaptarla a nuestra realidad, ¿cierto? Están relacionadas con procesos, o sea, mejoramiento e innovación de los procesos utilizados en la producción estadística. Siempre debemos ir innovando nuestros cálculos, nuestras metodologías. No debemos quedarnos con metodologías ya, diríamos, trabajadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso, esta práctica ha dado lugar a que se han ido generando nuevas metodologías del cálculo de la pobreza. Hay 3, 4, 5. La más conocida, la más sencilla es la medición de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que se obtiene como resultado del Censo Nacional de Población y a través del cual podemos llegar a calcular pobreza hasta el nivel distrital. Pero es la manera más sencilla, más fácil, más económica, diríamos, de calcular, pero no es completa. Entonces han ido haciéndolo un poco más compleja a través del ingreso, etcétera. Ahora hay pobreza monetaria, etcétera. Entonces los especialistas, los pobretólogos, como decimos, son los que van generando métodos un poco más sofisticados, etc. Coherencia y comparabilidad. Las entidades productoras de estadísticas oficiales utilizan conceptos
clasificaciones y métodos internacionalmente aceptados. ¿Para qué? Para generar estadísticas coherentes a nivel interno, a lo largo del tiempo y comparables entre regiones y países. Toda información estadística, como les decía, debe utilizar metodologías estandarizadas de tal manera que sus resultados podemos comparar. Y eso es lo que pretenden las Naciones Unidas. Nos dan metodologías porque a ellos les sirve para comparar, para hacer ranking de una serie de situaciones de los diferentes países, ¿no? O continentes, digamos. Principio de confidencialidad. Las entidades productoras de estadísticas oficiales deben garantizar la protección de la información y evitar la identificación de los informantes. Acá, este es el tema muy importante que ustedes deben conocer. El instituto, hay normas que se han establecido que garantizan la confidencialidad de la información. O sea, la información que ustedes proveen cuando hay un censo, cuando hay una encuesta, está garantizada en que no va a ser dado de manera nominada. O sea, no le vamos a decir en esta manzana vive tal fulano, tal fulano, tal fulano, no. Decimos, en esta manzana viven aproximadamente tantas personas. Eso sí le vamos a decir. Pero no le vamos a decir vive tal con nombre, no. Se le dice si vive, se dice la cantidad, pero no se dice no. Y la confidencialidad o la reserva está garantizada. Ni la ley, ni el Poder Judicial, ni por mandato judicial nos pueden pedir que veamos nombres de las personas que nos están dando información, brindando, facilitando información. Esa es garantía. Y eso hace de que ustedes sepan que cuando van a pedirles información, informen. Lo malo es de que como estamos en una sociedad, en un país muy informal, pensamos que cuando tocan nuestra puerta ya nos están pidiendo información para darla a SUNAT, ¿no? Entonces ese es el temor, dicen, no, seguro que ustedes lo van a dar esa información a la SUNAT y después me va a venir a cobrar los impuestos, etc. No es eso. Incluso nosotros hemos tenido problemas con algunas municipalidades. ¿Qué hacen las municipalidades? Cuando vamos a sacar información, tras de nosotros viene la municipalidad y tocan la puerta de la vivienda que hemos visitado. Y dicen, no, yo también vengo con ellos. Y comienzan a sacar otro tipo de información. ¿Qué tiene que ver con qué? Con este tema de catastro. Pero señores, el tema de catastro ya no es problema porque ustedes entran a Google Maps, y ahí está el catastro. Entonces, hablar de que las municipalidades actualmente, bueno, en los centros poblados pequeños probablemente eso no es, pero en las ciudades de más de 50.000 habitantes, su catastro ya está hecho desde el espacio y tienen posibilidades de mirar todo, ¿no? Entonces, el tema del catastro ya no es un problema para la municipalidad. Entonces, le quiero agradecer por su atención y si hay alguna pregunta, yo les voy a agradecer que lo hagan en estos momentos. Recae la responsabilidad de la elaboración de indicadores de monitoreo, de control, indicadores de calidad y también indicadores de acuerdo de gestión. Analiza, evalúa indicadores dentro de los procesos de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud y contribuye en los estudios de investigación hospitalaria, asesorando a los servicios para su desarrollo. Y en el contexto de la actual gestión contribuye en la toma de decisión para una buena gestión. Muchas gracias. En reconocimiento de 10 años, el ingeniero Luis Zelaya, presidente del comité de la entrega de medalla y un diploma de reconocimiento. También invitamos al ingeniero Jorge Portugal Hermosa. Él es egresado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en la especialidad de Ingeniería Estadística e Informática. Sí. Él ha realizado estudios en la Escuela Nacional de Aduanas, egresado como oficial aduanero, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal en la maestría con especialidad en aduanas, realizó estudios de diplomado en gestión pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, inteligencia de negocio en la Universidad de Lima, entre otras, contratación del Estado, gestión pública, habilidades directivas y recursos humanos.
Se ha desempeñado durante los últimos 15 años en diferentes posiciones de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, iniciándose como operador y luego como administrador de las oficinas de sistema en la Intendencia de Aduanas de Chiclayo, Latina y Tumbes. Posteriormente trabajó en la sede central de Aduanas, en la División de Inteligencia, en donde se desarrolló como investigador y analista de datos. También trabajó en la Intendencia de la Aduana Aérea, en este caso en la Oficina de Sistema, en la Oficina de Control de Gestión, en donde realizó trabajo de supervisión y evaluación de los resultados de la gestión y intendencia, así como estudios y propuestas en materia de control de procesos. Actualmente trabaja en la sede central de aduanas, en la Oficina de Coordinación de Aduanas, en donde otras funciones coordina, realiza el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas. Felicitaciones, 15 años, va a ser entrega nuestro presidente del Comité del Capítulo de Ingeniería Económica Administrativa, la medalla de reconocimiento. Bueno, a continuación, reconocimientos a ingenieros estadísticos de la actual Junta Directiva del capítulo. Dejo las palabras al ingeniero Luis Zelaya. Buenas noches. Bueno, de principio quiero saludar y felicitar a los ingenieros condecorados. Son 10 y 15 años al servicio del país, porque cuando uno ya egresa de una universidad, se pone al servicio del país. El ingeniero de cualquier especialidad está al servicio del país. Nosotros, como capítulo, nos sentimos honrados de tener dos profesionales que han cumplido 10 y 15 años, ambos en diferentes entidades, experiencias hasta ahora compartidas con otros profesionales, y nos vimos muy honrados de darle un merecido homenaje. Y qué mejor homenaje que el Día del Estadístico. Hoy 5 se celebra el Día del Estadístico, y la coincidencia hace que justo ellos cumplan los 10 y 15 años, o sea que está fríamente calculado, dice el ingeniero acá, ¿no? Estadísticamente. Bueno, también qué mejor homenaje que rendir a nuestros propios directivos. La junta directiva del capítulo está compuesta por 9 personas, de las cuales 2 son ingenieros estadísticos de la Universidad Agraria. Y yo no quiero dejar pasar esto por 2 motivos. Uno, porque son miembros de mi directiva, y 2, porque, digamos, hoy día también hay que decirles feliz día, ingenieros, porque me siento muy honrado. Van 2 años, ingenieros, de estar constantemente en estos avatares y cumpliendo con la institución, y quería rendirles el homenaje pertinente. He permitido un pequeño presente y un diploma. Les voy a agradecer mucho y les voy a pedir un voto de aplauso a estos 2 ingenieros estadísticos que voy a ahora reconocer. Pasen adelante. Hemos tenido una semana de conferencias desde el día miércoles con connotados conferencistas, y hoy día llegamos ya a la clausura. Quiero nuevamente felicitar a los ingenieros estadísticos por hoy día, en su día, y invocarles que siempre el capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa está siempre abierto para que ustedes puedan llegar con proyectos, ideas o aportes para engrandecer nuestro Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces, sin más, y habiendo cumplido con nuestro deber institucional, quiero dar por clausurado el evento, no sin antes, digamos, al final, cantar nuestro himno del Colegio de Ingenieros y invitarlos a pasar a degustar o tomar un café, un pequeño ágape que hemos preparado por este día significativo.
Muchas gracias por su participación y ya será hasta el próximo año.